llegamos al tema de la composta. Había comentado de que todo lo visto con anterioridad es la base para llegar al nivel práctico, al nivel operativo, para operacionalizar lo que es esos aspectos teóricos que hemos visto, ¿no? Desde pues, cuestiones que tienen que ver con el ciclo del carbono, con esas características que están implícitas en el contenido de los diferentes insumos o materiales que se utilizan, como los contenidos de nitrógeno, como los contenidos de carbono, la relación carbono-nitrógeno, esas diferentes estrategias que bajo condiciones controladas permiten entender el proceso de la descomposición de la materia orgánica. Son todos estos aspectos la base para aterrizar ya a las cuestiones prácticas. Siempre hablamos de que pues nos gusta mucho las prácticas y eso está muy bien, pero el nivel en el que estamos, en el nivel en el que ustedes se están formando, pues sí requiere que también tengan una base sólida desde el punto de vista teórico o conceptual y también filosófico, ¿sí? Entonces, eh, por eso es que antes de llegar a esta parte operacional, pues tuvimos que partir de esos, perdón, de esas cuestiones teóricas. Bueno, entonces, una de las... ¿Va a grabar? Perdón. Ya se está grabando. Gracias, discúlpeme. Sí. Entonces, pues, una de las primeras cosas que siempre se nos ocurre de hacer como prácticas cuando estamos hablando de prácticas agroecológicas, pues es la composta, ¿no? Inclusive, pues yo era también de los que incluía en el programa, y digo incluía porque ahora no lo incluyo, pero ha sido intencional de que no lo incluyo, porque imagínense, casi todos los profes que participamos en la licenciatura, todos terminan haciendo composta. Y entonces digo, bueno, pues ya no tiene sentido. Yo no voy a poner eso de elaboración de composta en mi asignatura. Y ustedes han visto de que hay otras prácticas, pero de composta no, porque pues si varios lo están haciendo, no tiene mucho sentido. Pero pues revisamos un poco el proceso y vamos a iniciar entonces con esto en concreto, ¿no? Pues la composta se puede definir como una mezcla de residuos orgánicos de origen animal y vegetal. Son diferentes, ¿no? Transformados por los microorganismos del suelo. Entonces, fíjense ustedes aquí, 3 elementos esenciales. Es productos, residuos de origen animal y vegetal, transformados por los microorganismos. Bueno, eso que normalmente los mayas hacen de recoger la tierra negra debajo del monte para hacer sus hortalizas en el solar, pues justamente es lo que llamamos composta, es lo que ocurre en ese ambiente natural, un proceso de humificación, es decir, de la formación del humus. Y pues obviamente participan residuos, en este caso de la vegetación, a través de esa recirculación que hablábamos cuando
en la última sesión mencionamos el tema de cómo ocurre esta recirculación del carbono en el ambiente, ¿no? Desde esa captura de la fotosíntesis, esa acumulación en la biomasa de las plantas, esa caída de las hojas, esa acumulación de las hojas, ese ataque de las hojas por los diferentes macro, micro, mesoorganismos, ¿sí? Todo eso, y cómo también los organismos superiores, como los animales silvestres, contribuyen con sus ciclos de vida en este proceso. Bueno, todo eso se da en condiciones naturales. Y ustedes de repente podrían preguntarse, bueno, ¿y entonces qué sentido tiene hacer composta si ya está en el monte? ¿Sí? Si hay en el monte, podemos recogerla. Pues sí y no. Sí, porque pues si está cerca el monte de como en las comunidades mayas, bueno, en ese caso sí. No cuando estamos hablando de una ciudad o estamos hablando de que se requiere de tiempo para poder lograr una composta. Y en el ambiente natural se requiere de por lo menos 10, 15, 20 años o más. Y es allá donde no. Y sí, cuando ya mencioné por qué sí. No por esto, porque se requiere de mucho tiempo. En contraste, la composta hecha por el hombre pues requiere de menor tiempo. Ustedes escucharon en la sesión pasada que dependiendo del manejo que se le dé a la composta, entre más volteos se le dé a la composta, se acelera el proceso de la descomposición. Normalmente puede llevar hasta 2 meses, pero si nosotros queremos obtener una composta en menor tiempo, sí se puede, también se puede, pero requiere de más manejo. Bueno, entonces, el humus mejora la fertilidad y la estructura del suelo. La calidad depende de los insumos utilizados. Ya estuvimos viendo de que hay una variación grande en los insumos y por lo tanto, si hacemos una selección eh, inapropiada, pues vamos a tener una composta de baja calidad. Por ejemplo, el carbono, perdón, el material orgánico derivado de la madera, inclusive se puede obtener humus, pero es un humus, como ustedes ya vieron, como tipo acerrín, y tipo acerrín pues va a tener una relación carbono extraordinariamente elevada, ¿sí? Entonces, depende de los insumos y depende de la edad de la composta. En promedio posee de 1.04% de nitrógeno. Sigue siendo bajito, recuerden, este tema de los contenidos de nutrimentos es menor en los abonos en general que en los fertilizantes inorgánicos. Entonces, el nitrógeno, ese es el contenido, 0.8% de fósforo y 1.5% de potasio. Bueno, y aquí la otra cosa es que vale la pena saber es cuál es la influencia de la composta en el suelo. Si bien hablamos de que pues, es rica, pero también pues vale la pena saber cuál es su influencia en el suelo. Entonces, aquí hay varias cosas. Estimula
la diversidad y la actividad microbial en el suelo, porque recuerden, es un producto que procede de residuos animal como los estiércoles, los orines, pero también de los residuos de plantas como los rastrojos, como la hojarasca, como el material verde. Y también estos materiales llevan de por sí cantidades importantes, muy importantes, de microorganismos del suelo, especialmente bacterias, hongos, protozoos, etcétera. Entonces, otra cosa que hace es mejorar la estructura del suelo, incrementa la estabilidad de los agregados. Ustedes saben que entre más estabilidad hay en los agregados, el suelo tenderá a mantenerse siempre más productivo. Mejora la porosidad total, la penetración del agua, el movimiento a través del suelo y el crecimiento de las raíces. Aquí de repente puede haber algo un poco contradictorio, porque ustedes no sé si han tenido la experiencia de qué es lo que ocurre cuando ustedes agregan agua a una composta o a un abono, por ejemplo, algún estiércol bien descompuesto. ¿Es pregunta, profe? Sí, es pregunta. ¿Se genera amoníaco? Genera amoníaco. Adelante, otra. Se acelera la actividad microbiana. Ajá, muy bien. Elixidia. Sí. Cuando ustedes le agregan agua, ¿qué es lo que ocurre? Imagínate, tú agregas agua en un suelo, Aumenta la temperatura. aumenta la temperatura. No, a ver, cuando tú le agregas agua al suelo, imagínate un suelo rojo, y tienes también en otro recipiente abono, puede ser estiércol descompuesto o puede ser composta. Cuando tú agregas el agua, ¿qué pasa en cuanto al humedecimiento del sustrato? Es decir, de la tierra del abono. Ya. ¿Qué pasa? En uno se Retiene más compacta. humedad. ¿Perdón? A ver, uno primero. Aquí se compacta uno y el otro, ¿no? Se compacta uno y el otro no. En términos del humedecimiento. Es lo que... A ver, dígame. Lo que pasa es que hablan al mismo tiempo y ya no escucho bien. El abono así retiene la humedad, en cambio el suelo llega un momento en el que lo pierde más rápidamente. Bueno, eso es algo, está bien. Pero en términos del tiempo de humedecimiento, ¿en dónde se humedece más pronto? En condiciones exteriores, prof, del suelo primero, ¿no? Ándale, exacto. Y eso es porque para poder lograr que se humedezca un sustrato más pronto, se requiere también de las partículas del suelo, ¿sí? Y en este caso, cuando se tiene solamente el abono, hay una reacción de hidrofobia en el sustrato, es decir, como que esa lentitud en humedecerse es por esa hidrofobia.
¿sí? Sí, tiene dificultad de absorber el agua porque es material más rico en carbono, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre que utilicemos la composta hay que mezclarla con las partículas de la arcilla, ya en su conjunto, entonces se favorece más estas condiciones. Por eso es que yo decía que aquí en esto de mejora la porosidad total, la penetración del agua, el movimiento a través del suelo y el crecimiento de las raíces, sí, pero cuando está en mezcla con la arcilla, en esas condiciones. Sola, no digo que no se vaya a humedecer, se va a humedecer, pero es un poco más lento. Ahora, el punto interesante aquí es como mencionaron, que una vez que se ha logrado humedecer, se retiene por más tiempo la humedad. Eso es un hecho. Bueno, la actividad de los microbios presentes en la composta reduce la de los microbios patógenos a las plantas, como por ejemplo los nemátodos. Y aquí esto sí es muy importante para la horticultura. Por ejemplo, quienes en el futuro se orienten a la actividad hortícola. Esto es muy importante porque los nemátodos son los responsables de daños en las raíces de las plantas y hay poblaciones grandísimas de estos microorganismos en el suelo de forma natural. Si ustedes siembran tomate, calabaza, pepino, sandía, melón, cucurbitáceas, solanáceas, en general son especies estas muy susceptibles a los nemátodos del suelo. Y ustedes pueden hacer sus observaciones con bastante sencillez. No es necesario ir al laboratorio. Basta nada más con extraer una planta del suelo. Cuando ustedes noten que una planta en una población determinada empieza a presentar marchitez, especialmente cuando calienta el sol, entre 10, 2, 3 de la tarde, 10 de la mañana hasta 3 de la tarde. En ese momento es cuando se expresa más estos síntomas de marchitez, pero no es marchitez porque esté faltando agua, porque ustedes puedan comparar a la planta con respecto a las otras en donde tienen las mismas condiciones de humedad. Y entonces, y a pesar de que se tiene esta humedad, van ustedes a observar marchitez. Y si ustedes sacan esta planta al extraer la planta, van a observar formaciones como tipo nódulos y muchas veces así nos evalúan en los procesos de formación adrede, bueno, en la escuela a veces así es como nos enseñan, ¿no? Adrede nos dicen, a ver, saca esa planta. ¿Qué son? Son nódulos. Y como nosotros normalmente siempre pensamos nódulos, nódulos son aquellos que pues tienen las leguminosas y tienen el potencial de fijar el nitrógeno del suelo. Bueno, pues es eso, son nódulos, fijadores de nitrógeno.
No, estas se llaman agallas, ¿sí? Pero tienen muchas veces esas formaciones así medio que tienden a aparentar que son nódulos, pues no son agallas. Entonces, por eso les digo, no es necesario irse a hacer pruebas de laboratorio. Cuando uno está en campo, es muchas veces difícil de estar pensando en laboratorio. Uno tiene que ser bastante, debe tener mucha agudeza para identificar este tipo de cosas a nivel de campo, sin necesidad de ir al laboratorio. Entonces, cuando esto ocurre, pues tú sabes de que tienes que realizar, sobre todo tienes que realizar medidas preventivas. No son medidas correctivas. Y estas medidas preventivas se pueden lograr con algunas cosas de manejo, como en el caso de la aplicación de los insumos como la composta. La composta, la rotación de cultivos, la utilización de especies que son resistentes a los nematodos del suelo, la utilización de recursos como el cempasúchil, como la jamaica, como el cilantro, como el follaje de la canavalia, de la mujuna, que son especies que poseen sustancias capaces de ejercer control en los nemátodos del suelo. Bueno, tuve que extenderme un poco aquí porque pues está relacionado el tema. Bueno, y también la composta tiene influencias en cuanto a los contenidos de macro y micro nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, ¿sí? Si bien las concentraciones son relativamente bajas, como hemos dicho, la disponibilidad para la planta es mejor porque se va dando paulatinamente y no de golpe, como en el caso de los fertilizantes inorgánicos, en la cual en un tiempo muy corto estará disponible para la planta, pero después más del 50% se pierden a través de la lixiviación y de la volatilización, ¿sí? Mientras que en el caso de los abonos en general, van a estar disponibles, van a tender a lixiviarse y a volatilizarse con mayor lentitud. No se quiere decir que no tengan estas características, también los tiene, pero lo tiene en cantidades extraordinariamente bajas con relación a los fertilizantes inorgánicos. Bien, ¿cuáles son los insumos que se utilizan para elaborar las compostas? Hay una variedad grande de insumos que pueden ser utilizados. Y de forma genérica podemos hablar de los residuos de la cosecha. Ya dijimos varios anteriormente. Desperdicios de la cocina. Se puede hacer composta en el solar, ¿sí? Y por lo tanto se pueden utilizar esos desperdicios de la cocina. Material verde. El material verde, como hemos dicho, es necesario el uso del material verde porque el material verde, especialmente y con relación a la hojarasca, que es la que también se utiliza en la elaboración de la composta, o los residuos de las cosechas, como los rastrojos, las pajas, etc. Este material posee propiedades que le permiten incrementar la temperatura en el medio. La sesión pasada hablábamos de este tema, de la temperatura. Bueno, pues esto es lo que hace el material verde.
Y este material verde puede ser de hierbas, puede ser de follaje de árboles o puede ser de gramíneas también. Entonces, de cualquiera de estos, de este tipo de plantas, se puede tener este material verde. Estiércoles de animales, cualquier estiércol de animal se puede usar. Y la gente especialista en este tema de las compostas, pues también hace la aclaración de decir de que todo estiércol, cualquier tipo de estiércol se puede utilizar, excepto el de perros y gatos. Y eso porque muchas veces también se transmiten enfermedades a través de los estiércoles de los animales. Bueno, vamos a ver. Aquí hay algo que no logro distinguir en esta presentación. Déjenme dejar de compartir a través de esa opción. Voy a utilizar la otra opción. Parece que es más. Nada más dígame si se ve antes de continuar. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, maestro. Ok, bueno, vamos a seguir. Es un poquito más amigable este formato de presentación. Y se ve hasta más, más grande, creo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Se ve maestro, mejor, se ve más grande, sí. ¿verdad? Claro, claro. Bueno, entonces estamos hablando del estiércol como uno de los insumos que pueden ser utilizados. Y también la ceniza o la cal puede ser de mucha utilidad en cantidades muy pequeñas, por ejemplo, 2-3% en el medio. Y agua, por supuesto, el agua es el recurso indispensable para que junto con el material verde y los estiércoles de animales se propicie el incremento de la temperatura en el medio. Hay que tener presente que agua y temperatura son los que van a propiciar, van a acelerar el proceso de la descomposición de los materiales orgánicos en la composta. Bueno, el suministro de aire para mayor eficiencia de los microorganismos. Esto es algo... Sí, dime. Disculpe, en la diapositiva anterior dice que de los insumos utilizados para realizar la composta Sí, puede ser la ceniza. Entiendo que no es cualquier ceniza, ¿verdad? Tiene que ser ceniza únicamente de material vegetal. sí, es usualmente la ceniza, por lo menos la que manejamos aquí en Yucatán o en cualquier parte del sureste del país, es ceniza de madera, de plantas, ¿sí? Es vegetal. O la cal viva, también la cal viva que procede del carbonato de la roca, rica en carbonato de calcio, por supuesto, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos se pueden utilizar. Ok, gracias. De nada. Entonces, aquí hay otra cosa de suma importancia, que es el proveer aire, oxígeno al medio, en este caso para que los microorganismos puedan actuar de mejor manera. Hay aquí algo interesante, tiene que haber este aire
esta oxigenación. Esto está en contraposición de del otro método que a veces se utiliza para la elaboración de algunos abonos, que es en condiciones anaeróbicas. Aquí las condiciones deben de ser aeróbicas, es decir, con la presencia de oxígeno. Por eso es que se hace en campo abierto, que muchas veces dice, hay que tapar la composta. Sí, se tapa y mucha gente la tapa, pero no es necesario. No es necesario estar tapando la composta. Puede ser, si se quiere, para protegerlo un poco de animales y eso, pero no es necesario. Bueno, aquí lo importante es que debe de estar con la presencia del oxígeno. Bueno, siendo así, que para poder promover la descomposición de una forma relativamente rápida, pues se requiere de remover el contenido, ¿sí? Semanalmente, si queremos obtener una composta en 2 meses. Sin embargo, como les había dicho, si la intención es de lograr una composta en un mes, ahí lo más probable es que cada tercer día sea necesario hacer los volteos. Haciendo estos volteos cada tercer día, lo más probable es que tengamos una composta en un tiempo de 30 o un poquito más de días. Hay que evitar una pila demasiado grande. Lo recomendable es 2 metros de ancho por 1.5 metros de alto. Mantener una humedad óptima entre 60-70% de humedad. Y esto, pues muchas veces a nivel de campo, pues uno tiene que depender de cuestiones prácticas, cuestiones cualitativas, como la prueba del puño, que seguramente ustedes han escuchado, que consiste en obtener un poco del material que se está destinando a compostar con la mano, apretar, y entonces si escurre el agua, quiere decir que hay exceso. Si se mantiene, si se mantiene la forma que se da cuando se cierra el puño, quiere decir que el contenido de humedad anda alrededor de 70%. ¿Sí? Entonces, muchas veces así es como tenemos que hacerle cuando estamos a nivel de campo. Lo ideal, por supuesto, es tener algún medidor de humedad, ¿sí? Pero en condiciones de campo, esto es un poco difícil. Hay que ser prácticos. Ubicar la pila en la sombra. Eso sí, si yo dije hace un momento de que no es necesario tapar la composta con lona o con plástico, con cualquier cosa de estas, pero es muy importante mantenerla en una sombra. ¿Sí? Una sombra de los árboles, por ejemplo. Con eso es suficiente. Y de repente ustedes van a preguntar, ¿y será que en esas condiciones no baja la temperatura de la composta? Como la vamos a poner debajo de un árbol en la sombra, pues a lo mejor puede que baje la temperatura, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Pues sí baja. Sí baja. Bajará, pero un poco. Sí baja, pero un poquito. En realidad, si le ponemos el material verde, si se le agrega agua, al tercer día y durante las primeras semanas va a alcanzar temperaturas hasta de casi 70 grados centígrados. Y eso pues pues eso sí se puede registrar, porque pues el aparato que se utiliza o la herramienta que se utiliza no es cara, ¿no? Un termómetro es fácil de conseguir y se puede monitorear
la temperatura de la composta. Bueno, entonces sí baja, pero muy poquito. Bueno, vamos, continuemos. Pues así es como normalmente se pudiera pensar en la composta, ¿no? Se puede pensar en capas de hojarasca, una capa de material verde, puede ser al principio, una capa de estiércol, una capa de hojarasca y así por el estilo, hasta alcanzar esa altura de la cual estamos hablando, 1.5 metros, ¿sí? Entonces, esto nada más va a ser en el momento de elaborar la composta, en el momento de hacer la pila, porque a partir de la primera semana, pues se tiene que voltear y en el momento que se voltea, obviamente que cambia todo, o sea, ya se mezcla el material. Esto es solo cuando se elabora la pila. Bueno, y lo que hay que saber es que existen diferentes fases en el proceso de la descomposición del material en la compostera. Hay una primera fase que se le llama mesófila, donde la temperatura sube rápido hasta 40 grados. Los microorganismos mesófilos se alimentan de proteínas y azúcares que son aprovechados rápidamente, ¿sí? Ya hemos mencionado que estos materiales, estiércol, follajes, hojarasca, etcétera, tienen carbono y tienen también proteína o nitrógeno. Entonces, estas son fuentes de alimento para los microorganismos, pero para los microorganismos mesófilos. Los microorganismos son, pues, heterótrofos. Eso quiere decir que hay una diversidad, como habíamos mencionado, hongos, bacterias, protozoos, entre los más destacables, ¿no? El pH disminuye un poco porque se producen los ácidos orgánicos, productos de la descomposición, especialmente de los azúcares y de la proteína. Después se tiene la fase 2, que se le llama la termófila, ¿sí? Temperatura superior a 40 grados centígrados. Los microorganismos mesófilos mueren y los termotolerantes, como los hongos termófilos y actinomicetos, continúan la descomposición. A mayor de 65 grados, las bacterias que forman esporas predominan y los hongos mueren. La celulosa y la hemicelulosa son consumidas. El pH aumenta porque los microbios necesitan de los ácidos orgánicos y producen iones de potasio, magnesio y calcio. En este momento de la fase termófila se alcanza hasta 75 grados. Dominan bacterias que producen esporas. Se llega entre 50 y 70 grados como máximo en casi 3 días, dependiendo del tipo del material orgánico. Después tenemos la fase mesófila de nueva cuenta, es decir, empiezan a disminuir la temperatura, alcanzando 40 y 45 grados centígrados. Esta fase puede variar de 2 a 5 semanas. Las bacterias y los hongos explotan otra parte de la celulosa, ¿sí? O sea, diferentes momentos de aprovechamiento de la celulosa. Mientras que los Basidiomycetus usan la lignina y la lignoproteína, es decir, los materiales más resistentes a la degradación son la lignina y la lignoproteína. Después viene la fase 4, que es el enfriamiento o la madurez.
ya desde que la composta alcanza la temperatura ambiental, podemos decir que llegó en su fase de enfriamiento o madurez. ¿Sí? Entonces, en estas condiciones, los nutrientes minerales se pueden liberar lentamente, como ya lo hemos mencionado antes. Bueno, estas son las fases, visto desde una gráfica. Estos son los momentos más importantes, ¿sí?, de la descomposición de una composta, o perdón, de una pila o una compostera, de los materiales de una pila o una compostera. ¿Sí? Aquí podemos ver, por un lado, las temperaturas, ¿sí?, y este es el tiempo, ¿sí? Esto es lo que ocurre a través del tiempo. Pero este tiempo es relativo, así como puede demorar más de 2 meses, como ya mencionamos también, puede acelerarse este proceso a través de los volteos. Entonces, está la fase inicial, que es la mesófila, la fase termofílica, en donde se puede alcanzar hasta los 75 grados, ¿sí? Después viene la fase de la estabilización, que sería la fase mesófila, ¿sí?, donde desciende la temperatura hasta que finalmente se alcanza la madurez y el compost o la composta ya queda lista para su aprovechamiento. Bueno, esta es una Profe, práctica. Sí, dime. el primer volteo, bueno, el primer volteo se da en la primera fase mesófila, entonces, Sí, la termófila. el primer, mira, el primer bolseo depende mucho de cuál es tu interés. Si tu interés es de obtener una composta rápida, lo que vas a tener que hacer es, independientemente de lo que pues tengamos aquí, de lo que se ve aquí en esta gráfica. Como ya lo he dicho, es que hay que hacer el volteo de una forma frecuente, ¿no? Entonces, si tu interés es obtener una composta, pues en un tiempo más corto de lo normal, que puede ser 2 meses o un poco más, entonces ahí sí tienes que hacer los volteos cada tercer día, 2 veces a la semana, tienes que estar volteando la composta, ¿sí? Entonces, con eso haces que se dé una aceleración de todos los procesos de descomposición de los materiales orgánicos. El primer volteo es a la semana. Eso sí, hay que dejar la semana completa. Ya a partir de los siguientes volteos, si tú quieres obtener una composta más rápida, es cuando aplicas entonces los volteos cada tercer día. Sin embargo, si tú quieres obtener una composta en 2 meses o un poquito más de tiempo, ahí sí puedes hacer el volteo cada semana. Y pues eso también depende mucho de las condiciones de tu predio, ¿no? Porque si dispones de gente dedicada exclusivamente a la producción de composta, bueno, pues no hay pretexto para que no se realice el volteo de una forma frecuente, dependiendo si es un mes cada 3 días, si es 2 meses o un poco más semanalmente. Bueno, eso es lo que... O sea, a lo que me refería entonces, no importa en qué fase se realice el volteo, no, sino de acuerdo No, a lo que busquemos nosotros. sí, exactamente. Ah, Sí, lo que hay que entender es que en toda composta, eso sí, en toda composta, en toda compostera, va a ocurrir estas fases en el compostaje. ¿Sí? sí, profe. Gracias. Sí. En todo proceso de compostaje van a ocurrir estas fases, independientemente de que si lo volteaste cada 3 días o cada semana, o si de repente te gana el tiempo y
En una ocasión la volteaste una semana, en otra la volteaste en 15 días, ¿sí? Esto tiene que ocurrir esta fase al inicio mesófila. Después incrementa la temperatura hasta los 75 grados centígrados, que es cuando se le llama la fase termofílica. Después ya empieza a descender un poco. Y todo esto, pues obviamente que cuando ustedes estén en la práctica, podrán hacer una descripción más precisa de este fenómeno, ¿sí? Es interesante. Muy, muy interesante. Bueno, esto nosotros lo hemos utilizado como una estrategia para la restauración. Ustedes conocen bien la experiencia de MAPSA, o bueno, por lo menos la conocen. Si no muy bien, pero sí la conocen. Pues en toda la fase del establecimiento de las plantaciones, como ustedes podrán ver en el fondo, apenas teníamos estas plantas de teca. Ustedes, cuando nosotros hicimos el recorrido, aquí, aquí a la orilla de la plantación de la teca, es donde teníamos nuestra compostera. Y aquí, un poquito más para acá, está el lugar donde nos recepciona. Justamente aquí, en esta parte, es donde se tienen puesto las lonas. No sé si ubican que cuando llegamos a la cantera, pues casi siempre te dicen, oye, a ver, alguien que nos explique qué es lo que ve aquí en esta figura, ¿no? Y ahí nos van diciendo, bueno, pues aquí justamente es donde se tenía la compostera. Y cuando les comento que cuando se inicia con la plantación, estos son árboles jóvenes, cuando a ustedes les tocó, pues ya son árboles muy grandes. Entonces, pero siempre que se inicia con las plantaciones, se le va agregando composta. Entonces, aquí ha habido bastante esfuerzo en la utilización de la composta como una forma de la restauración de los suelos. Bueno, ¿de qué forma se utiliza la composta? Depende de qué es lo que tienes. Si tienes pasto, pues lo más probable es que lo hagas al boleo. Y por el contrario, si tienes camas para la producción de hortalizas, pues en ese caso tendrás que agregar la composta y mezclarla con la tierra de la cama. También se puede utilizar de forma localizada en cultivos como el maíz o en diferentes hortalizas y frutales. Por ejemplo, aquí tuvimos una experiencia muy interesante con una tesista donde evaluamos diferentes niveles de composta sobre la producción de tomate. Para este trabajo se establecieron diferentes prácticas, todas ellas prescindiendo de insumos químicos. Entonces, por ejemplo, utilizamos el paiché para el control de la mosca blanca. Utilizamos mucuna utilizamos, polvo de hoja seca de mucuna. Utilizamos para el control de nemátodos. Para el manejo de la fertilidad utilizamos justamente la composta en diferentes niveles desde 0 hasta 12 toneladas por hectárea, el equivalente, ¿no? Entonces, pues fue muy, muy interesante ver cómo la utilización de la composta permitió obtener rendimientos de hasta cerca de 12 toneladas de tomate, desde muy cercano a lo que se obtiene con los insumos químicos, ¿no? Entonces, se recomienda
que cuando se utilice la composta se haga una vez por año. En extensiones pequeñas conviene aplicarla varias veces al año en función de los cultivos, ¿sí? Aplicar al menos 6 toneladas de composta por hectárea. Es una recomendación un poquito general para las condiciones nuestras. Las cantidades pueden variar según los cultivos, ¿sí? Aquí vale también mencionar esto porque no, no es una recomendación generalizada de que son las 6 toneladas y que sea cualquier cultivo. Depende de qué cultivo. Cada cultivo tiene sus necesidades propias de nutrición y por lo tanto habrá que estimar esas necesidades de nutrición en función de el proceso de extracción, ¿sí? Por ejemplo, cultivos que tienden a extraer más nutrimentos como el nitrógeno a través de la proteína, pues sin duda que ese cultivo va a requerir de mayor aporte de nitrógeno a través de los abonos o a través de los fertilizantes inorgánicos. Bueno, también hay algo de mucha importancia y muy crítica en nuestro contexto actual, cuando las condiciones ahora son un poco más favorables para la agricultura campesina en el país. Pues existen retos muy grandes y retos muy grandes para gente que se está formando en agroecología, porque inclusive pues hay programas que tienen y muy afines a lo que es agroecología, que inclusive los puestos de trabajo se llaman de técnicos agroecológicos, ¿no? Y estos pues tienen mucho que ver con la aplicación de pues la diversidad de estrategias agroecológicas que permitan recuperar los rendimientos de diferentes cultivos, pero especialmente pues se están enfocando por ahora, a lo que es la producción de granos básicos. Y ante esta situación es importante saber qué estrategias son más apropiadas y responden más a las necesidades de los agricultores y cómo hacer para el manejo de estos insumos. Y aquí es donde digo, estamos en un contexto en donde se presenta esto como un reto para sus colegas que están actualmente en este programa. Entonces, por ejemplo, puede haber la posibilidad de incorporar la composta o puede haber la posibilidad de aplicarla sobre la superficie del suelo. Y la pregunta aquí, ¿cómo funciona mejor? Bueno, obviamente que funciona mejor incorporándola al suelo. Sin embargo, si hablamos de cultivos como el maíz, pues es muchísimo el esfuerzo que se tendría que hacer para poder incorporar la composta de forma manual. Sin embargo, es la forma como más puede aprovecharse de manera eficiente la composta que se aplica. Esto es lo que yo les puedo comentar con relación al uso de la composta entre incorporada o puesta sobre la superficie del suelo. También la otra cosa que hay que tener presente en cuanto a la utilización de la composta es que hay que procurar fraccionarla en 2 partes. La mitad al momento de la siembra, es decir, de forma incorporada, y la otra al inicio de la floración del cultivo, y que esta sí tendrá que ser sobre la superficie del suelo. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de la composta. ¿Alguna
pregunta. ¿De alguna duda? Es de 6 toneladas, profe. Sí. Sé que es general, pero es general de acuerdo al cultivo del tomate. Es sí, sí. Sí, porque nosotros la evaluación la hicimos con el cultivo de tomate. Aplicamos 0, 6, 9, o creo, no, si mal no recuerdo, 0, 3, 6, 9 y 12 toneladas. Y entonces vimos que en el nivel de 6 es donde pues se obtuvo pues el mejor rendimiento, ¿sí? O sea, agregar de más no sirve de mucho, por lo menos en el rendimiento, ¿no? Y agregar menos cantidad, pues no permite mejorar el rendimiento. Ya. Sí, es muy específico para el tomate. Bueno, y después podemos hablar también un poco del humus de lombriz. Pues esto ustedes lo saben muy bien, son excrementos de las lombrices, como el material que deriva de la crianza de las lombrices. Pues es por definición el abono orgánico de mejor calidad, por su efecto en las propiedades físicas, químicas, biológicas y su contribución en la actividad enzimática del suelo. Muchas veces hablamos de nutrimentos del suelo, y los nutrimentos del suelo, sea que lo apliquemos de una forma orgánica o inorgánica. Orgánica a través de los abonos, inorgánica a través de los fertilizantes sintéticos. Bueno, pero la mayor parte de las veces nos olvidamos de que no es solamente desde el punto de vista químico que se da la fertilidad. También la fertilidad puede ser o física o biológica. En este caso es más desde el punto de vista biológico que ocurre esta contribución cuando se habla del humus de la lombriz. ¿Por qué? Porque es a través de la actividad de las lombrices que se generan enzimas que es imposible de lograr por otros medios, ¿sí? Como la fertilización química, por ejemplo, o la disposición de los nutrimentos en el suelo para la planta, ¿sí? Entonces, aquí es otra forma completamente diferente. Y muchas veces lo que no pudieron hacer los fertilizantes, los abonos orgánicos, es la actividad enzimática de organismos, como en este caso las lombrices, las que ofrecen esta oportunidad. Esta oportunidad no solamente de nutrición de la planta, sino que también de protección de salud de la planta. Por eso es que en estos términos se habla de que es un abono orgánico de mejor calidad con relación a otras formas. El desarrollo de la lombricultura dentro de la agricultura comercial y campesina es una de las experiencias más exitosas para resolver la infertilidad biológica del suelo, ¿sí? Entonces,
aquí hablamos nuevamente, retomamos esto de la infertilidad biológica, como muchas veces hacemos referencia a la fertilidad física y química, pero nunca hablamos de la infertilidad biológica o de la fertilidad biológica. Y bueno, la lombricultura pues puede ofrecer esto. Y pues es cuando se trabaja con la lombricultura muchas veces y casi siempre nos pensamos en el humus como tal. Sin embargo, hay para múltiples cosas que se puede ocupar los productos y los subproductos que derivan de la crianza de las lombrices. Se pueden utilizar los efluentes o los lixiviados también, como se le conoce. O se puede utilizar la lombriz como tal para la crianza de animales de traspatio. La calidad biológica de la proteína de la lombriz es extraordinariamente buena para la alimentación de gallinas. Se puede sustituir una gran proporción de la proteína que se utiliza cotidianamente en la dieta de las gallinas, de las aves en general, por la harina de la lombriz. En algunos lugares, inclusive se ha utilizado como alimento para la gente, ¿sí? Así que, pues además de que se utiliza especialmente para la producción de humus, también tiene su contribución en la producción animal. Es de muy fácil integración en los sistemas de producción. Esta es un método que utilizamos en la cantera, en los procesos de restauración. Utilizamos la composta, utilizamos la vermicomposta también, y por lo tanto, pues tuvimos que dedicarnos por algún tiempo a la producción del humus de la lombriz. Entonces, la simplificación de la cría de la lombriz y la reducción de los costos para su instalación han permitido que esta alternativa se articule fácilmente a los diferentes sistemas de producción pecuaria. Y podemos mencionar de que especialmente cuando hablamos de agroecología, siempre tenemos que pensar en sistemas integrados o en manejo holístico. Muchas veces tenemos la tendencia de especializarnos en alguna cosa, pero la realidad de la agricultura, pues que tiene más potencial o ha tenido siempre, ha sido siempre sostenible, es aquella más diversa, es aquella donde utiliza más diversidad, tanto de recursos como de manejo, ¿sí? Por lo tanto, en agroecología, este concepto de holismo es fundamental. Hacer un manejo holístico implica la integración de varias cosas, la integración del componente animal en el agroecosistema, la integración de diferentes plantas en el agroecosistema, como las herbáceas, como las leñosas, etcétera. La integración de la apicultura, la meliponicultura, ¿sí? Todos estos son componentes que permiten la diversidad. Entonces,
Los sistemas más resilientes son aquellos justamente que están utilizando esta diversidad. La agricultura campesina en la península, en el sureste del país, está basada en el manejo de esta diversidad. Y por lo tanto, es una agricultura que ha tenido mucha sostenibilidad. Y eso siempre lo he mencionado, ¿no? De que la razón de que por qué todavía vemos a la milpa, a la agricultura milpera, a la agricultura tradicional, a la agricultura basada en la milpa y en el solar. La razón de por qué ha durado por mucho tiempo en esta región es justamente por ese manejo. No, pero no solamente eso, ha durado por mucho tiempo. Ha durado por mucho tiempo y en condiciones extraordinariamente adversas. Ustedes tuvieron la oportunidad el año pasado de saber o de vivir, tal vez algunos, esta experiencia de las inundaciones, de los huracanes. Y esto siempre ha sido aquí, siempre ha sido así aquí en esta región, ¿sí? Estamos ante, pues, un territorio bastante expuesto a los huracanes y también a las sequías recurrentes. Entonces, imagínense, con todas estas dificultades, con todas estas adversidades, hasta hoy encontramos razas de maíces que han sido manejadas milenariamente por los mayas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación de todo esto? Pues tiene mucho que ver con esta diversidad. Por eso es que cuando hablamos de integración, cuando hablamos de manejo holístico, cuando hablamos de agroecología, pues tenemos que pensar siempre en este tipo de estrategias que utilizaron los mayas antiguos aquí en la región y que eso les permitió su sobrevivencia y que eso permitió la resiliencia del sistema, la adaptabilidad del sistema, la productividad del sistema. Entonces, hay que sacar muchos aprendizajes de esta estrategia de diversificación y de hacer un manejo diverso en el agroecosistema. Bueno, la crianza y manejo de lombrices en cautiverio es con la finalidad de obtener el humus y la misma lombriz, como ya lo mencioné. Es una opción importante dentro del manejo integral de los sistemas de producción. La lombricultura ayuda al proceso de reciclaje y genera valor agregado a los recursos. Sí, siempre en muchos predios se tienen problemas por el exceso de residuos que se producen. Y entonces, muchas veces, esto es una oportunidad que permite darle valor agregado a estos recursos orgánicos. El ejemplo lo tenemos con los residuos de las cosechas, los residuos de la producción animal, como los más importantes. Si tenemos lechos de lombrices, eso puede ayudar en la transformación de estos materiales. ¿Y a qué escalas se puede dar la producción de lombriz? Se puede dar a diferentes escalas, desde aquellos predios muy pequeños en donde muchas veces se tiene 2, 3 lechos pequeños como de, no sé, un huacal, como ejemplo, hasta nivel industrial, ¿sí? En donde se tienen lechos de metros de largo, varios metros de largo. Y también se puede tener
una escala mayor como aquella que se dedica al procesamiento en harina de la lombriz. Ahora, para la atención, para el manejo de las lombrices, pues se requiere de algo de infraestructura. Algo de infraestructura, todo dependerá del nivel de la escala de producción. La finalidad de tener un techo, por ejemplo, evitará la desecación de las camas, lo que podrá permitir el ahorro de agua, la reducción de la concentración de sales en el medio y los costos del uso del agua. Para ello, pues, se sugiere preferentemente usar materiales de la región, como los troncos de madera, que pueden ser de 3 metros de largo y 12 a 15 centímetros de diámetro, para tener una altura de aproximadamente 2 metros y medio. Si queremos dimensionar la escala, pues lo que podríamos hacer es un ejercicio como de saber que cada cama de 1.5 metros de ancho por 20 metros de largo produce 5 toneladas de humus en cada cosecha, ¿sí? Y normalmente se pueden obtener hasta 3 cosechas al año. Por lo tanto, esto genera 15 toneladas de humus al año. Bueno, ustedes ya con este ejercicio pueden dimensionar, si le ponen precio, qué cantidad de dinero se puede obtener, si estamos hablando de dinero, si estamos hablando de que se va a dedicar para el manejo de los cultivos, bueno, pues eso ya va a ser otra cosa, ¿no? Si consideramos una planta para la producción de humus de 10 lechos, con el tamaño que mencionamos, serán necesarios 1.200 metros, que pueden distribuirse de la manera siguiente. Área neta de camas, 300 metros. Área de pasillos, la mitad del área neta de camas, es decir, 150 metros. Área de preparación de la composta, o sea, porque hay que precompostear el material que será utilizado para la cría. Es la mitad del área neta de camas también, es decir, 150 metros. Área de almacenamiento de insumos, también se requiere esto. Es área neta de camas, es decir, es igual al área neta de camas, 300 metros cuadrados. Área de almacenamiento de la producción, bueno, aquí es una mitad del área neta de camas, 150 metros. Área para almacenamiento de herramientas, instalaciones, agua, 150 metros. Es una idea, ¿no? De la superficie que se requiere cuando se tiene 10 lechos. Entonces, el área para la preparación de alimentos, pues es necesario, porque ahí es donde se va a preparar la composta que servirá de alimento para las lombrices. Repito, hay que precompostear los materiales antes de dárselo a las lombrices. Reservar para el área de preparación del alimento la mitad del área neta de las camas. Entonces ya habíamos dicho de que son 300 metros. Y el almacén que ya hemos comentado también, sabemos de que se requiere a veces resguardar
rastrojo, el estiércol. Normalmente se recomienda que esté bajo techo. Para estos dos insumos debe reservarse un área igual al área neta de las camas. Considerar también un área para almacenar el humus de lombriz. Es raro que coincidan los momentos de cosecha del humus con su uso. Por lo tanto, habrá que pensar dónde almacenar dicho humus. Es necesario proteger el humus también, por lo tanto, ponerlo en techo. Fuentes de agua. Pues podemos tener mucho control, como en este caso, que a veces inclusive hasta puede activarse automáticamente el riego, ¿sí? Pero eso depende, ¿no?, de la escala, la disponibilidad de los recursos en el predio, ¿no? Pero lo importante es contar con un abasto de agua y que puede ser por microaspersión. Debe mantenerse a un nivel de humedad de entre 75 a 80% en el compost y en los lechos. Se requiere 10 litros por metro cuadrado de cama y 20 litros por metro cuadrado de composta, alimento. Entonces, pues aquí se van definiendo tanto cuantitativa como cualitativamente la demanda que se tiene de agua para mantener el compost, o que servirá para la alimentación de las lombrices, pero también para los mismos lechos. Fuentes de alimentos. Bueno, ya mencionamos también de que hay una diversidad de estiércoles, ¿sí? Pero independientemente de cuál sea, es la base de la alimentación de las lombrices. Y para 300 metros de camas que van a producir 150 toneladas de humus por año, se requieren 250 toneladas de composta, alimento. Esto significa que se van a requerir 175 toneladas de estiércol y 75 toneladas de paja o rastrojo de cosecha, en una proporción de 70% de estiércol y 30% de rastrojo. Es con relación al peso. Para obtener 175 toneladas de estiércol al año, se necesitan 23 cabezas de ganado de 300 kilos. Bueno, pues obviamente son cálculos. Y también, pues tenemos la fortuna de que actualmente mucha información de cuánto produce una hectárea de rastrojo, un cultivo de maíz, pues está disponible en la red. ¿Sí? Anteriormente hay que recurrir en las bibliotecas porque todo era en físico, ¿no? Entonces, tienes a fuerza que ir en una biblioteca especializada para que tú puedas hacer la revisión de la literatura sobre cuánto estiércol produce un animal cualquiera, un cerdo, una gallina, un borrego, un chivo, un conejo, cualquiera. Pues, así es como uno se documenta, pero ahora hay mucha facilidad porque la información, la mayoría, podemos encontrarla en la red. Hay, inclusive yo pienso, un exceso de información. Aquí, como siempre se ha dicho, el reto es seleccionar aquella que sea de fuentes confiables. ¿Sí? Bueno, entonces, se dan cuenta, tenemos que saber
por lo menos estos datos que son la base para tomar las decisiones. Y en lo que es el manejo de las lombrices se habla de colonias de propagación y se ha convenido que un módulo o núcleo de propagación es una cantidad de 100,000 lombrices necesarias para cubrir 30 metros, es decir, 1.5 metros de ancho por 20 metros de largo. Tú necesitas para ello 100,000 lombrices. En donde se coloca una población de 3.333 lombrices por cada metro cuadrado. Bueno, si tu lecho es de 1 metro nada más de largo, bueno, pues tú lo único que necesitas son 3.333 lombrices. Cosecha de la lombriz. ¿Cómo se cosecha la lombriz? Pues hay formas bastante accesibles, muy sencillas para la obtención del humus de la lombriz. Hay el método de uso de trampas para la cosecha. Este proceso puede repetirse hasta 3 veces por semana. ¿En qué consiste? Pues consiste básicamente en utilizar el alimento, el material precomposteado de un lado del lecho, en términos muy, muy sencillos, ¿no? Y esta fuente de alimento se ocupa como trampa, porque pues los animales, las lombrices en este caso, al percibir de que ya hay alimento nuevo, se van sobre este alimento nuevo y entonces dejan libre las deyecciones, ¿sí? Y entonces esto se puede repetir varias veces, como se menciona, hasta 3 veces. Y una vez de que se ha hecho esto hasta por 3 veces, pues prácticamente el residuo que queda, que es las deyecciones de la lombriz o el humus de la lombriz, pues ya está listo para ser utilizado como abono. Pues se recomienda detamizar y también se envasa para su posterior utilización. Bueno, y aquí hay una cosa que ya les comenté anteriormente desde el 14. Bueno, creo que con esto terminamos. Ahora vamos a pasar a otras actividades, ¿no? Con esto terminamos. No sé si tengan duda sobre... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Y todo este proceso, considerando el tiempo, desde que se le elabora la composta hasta que se coseche el humus, ¿cuánto dura? Aproximadamente entre 2-3 meses, dependiendo del manejo muy específico, ¿no? A veces, repito, a veces en un predio hay una multiplicidad de actividades que hay que atender, ¿no? Y por más que uno quiera ser muy disciplinado de dar las atenciones idóneas, pero bueno, asumiendo de que son idóneas estas atenciones, el rango puede ser de 2 a 3 meses, perdón, de 3 a 4 meses, ¿sí? Por eso es que se habla de que se pueden obtener hasta 3 cosechas al año, ¿sí? Entonces,
¿De cuánto tiempo estamos hablando? Son ciclos de 4 meses, desde que tú pones el alimento o la precomposta en el medio, ¿sí? No sé si a eso te referías. Sí, maestro, gracias. Bueno, entonces, no sé si haya otra pregunta, si no, vamos a las otras actividades. Pues esta ya está en la plataforma, les comenté desde más o menos a la mitad de este mes, aunque aquí yo tengo puesto presentar 16 de mayo, esto no es así, porque ustedes recordarán de que estamos un poco más hacia finales de junio, ¿no? Hacia finales de junio va a ser la presentación. Habrá que ver en la plataforma qué fecha es exactamente, ¿no? Está en la plataforma. Pero yo sí les invito a que le vayan avanzando. Nuevamente les digo, creo que les avisé en mayo 14, algo así, de que avancen en esta actividad que tiene que ser con una reseña crítica de las virtudes y las limitaciones de las opciones para el manejo de los procesos edáficos adaptados a las condiciones de la agricultura peninsular. Entonces, muchas veces hablamos de todas estas opciones, como ya hemos dicho también, de que estas opciones como los abonos orgánicos, dependerá, su aplicación dependerá de cada contexto en específico, de cada predio en específico, de cada productor en específico, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con el sistema de producción. Sistema de producción, si es convencional, pues muchas veces va a ser difícil de convencer al productor convencional que se pase a utilizar en lugar de 2 costales de DAP, fosfato, que es el 1846. Va a estar difícil de decirle que deje de usar 2 costales de 1846 para poner 12 toneladas de composta. O tan sencillo, 4 toneladas de estiércol o de composta, ¿sí? Imagínense ustedes, de 100 kilos contra 4 toneladas, lo que implica de manejo, ¿sí? Eso es por un lado. Y por otro lado también, pues hay que entender de que hay sistemas de producción que apremian más el uso de este tipo de insumos, como por ejemplo la horticultura en pequeña escala, que el ejemplo mejor es el de los solares, es el de las hortalizas en los solares. En esa escala es bastante posible, tiene mucho potencial estos insumos como las compostas o como el humus de la lombriz, porque se requiere de utilizar cantidades relativamente grandes, pero como es a nivel del solar, pues en realidad es poca la superficie que se tiene y se puede destinar esa cantidad que se demanda, ¿sí? Bueno, entonces son de estas cosas que vale la pena que ustedes analicen qué cosas sí pueden ser adaptadas
a las condiciones de la agricultura peninsular. De cualquier opción que ustedes decidan elegir, consideren estos aspectos que les estoy comentando. De todas maneras, en la plataforma estoy casi seguro que está más detallado todo esto que les estoy comentando. Y pues con esto estaríamos terminando este tema de manejo ecológico de suelos. O sea, como las bases, un tanto teóricas. En los últimos minutos pues dedicamos un poco a la composta y a la vermicomposta. Pero bueno, es esto. Profesor, Sí. quería mencionar que creo que no está en plataforma esa actividad. O sea, yo no la encuentro, no sé mis compañeros. Ok, vamos a revisarla rápidamente, a ver si la... Puede ser que sí tengas razón, Liliana. En la 3, ¿verdad? No, Liliana, ¿sabes qué pasa? Como hoy estamos cerrando prácticamente con la unidad 3, entonces no he abierto la unidad 4. Y en la unidad 4, ahí sí está varios recursos que afines a la reseña, así como las diferentes actividades de aprendizaje. Ahí está la actividad 13 y 14, el TIF, que es la reseña crítica sobre opciones de manejo de procesos edáficos adaptados a la península de Yucatán, el seminario para la presentación del TIF y una síntesis de aprendizajes. Entonces, pues ahora mismo voy a hacer disponible. Voy a ver si puedo hacerlo disponible ahora mismo. Bueno, ahora mismo es muy probable que ya esté disponible, Liliana. Si quieres, revísalo, por favor. Si quieren, igual, los que quieran revisar, revisen a ver si ya se ve la actividad. Sí, profe, ya se ve. Sí, ¿verdad? Ya, bueno, qué bueno que me hiciste el comentario para hacerlo disponible para ustedes también y puedan tener la información más detallada, ¿no? Allá, la reseña crítica, vamos a ver qué dice. Dice, TIF, reseña crítica, resultado de aprendizaje. El estudiante analiza los alcances de diferentes prácticas agroecológicas a través del suelo para un manejo sostenible de los agroecosistemas. Continuamos con las actividades. Desarrollar una reseña crítica de las opciones de manejo de los procesos edáficos adaptados a la península de Yucatán. Es necesario que incluyan al menos 6 trabajos recién publicados, 2010-2020, sobre el tema, que se relacione con el manejo del suelo, que al mismo tiempo sea una opción de producción o que permita una producción sostenible. El documento debe contener la estructura siguiente: portada, resumen, introducción, revisión de literatura, 70% de contenido. 70% de contenido de este documento debe ser de revisión de literatura. Algunos ejemplos de contenido son estiércoles, composta, vermicomposta, cultivos de cobertura, agroforestería, agricultura de conservación. Bueno, ustedes pueden elegir
una opción de estas, cualquiera. Entonces también debe tener discusión. O sea, si ustedes eligen, por ejemplo, composta para la milpa, bueno, está bien, pero discutan en términos económicos, en términos prácticos, esta opción. No es solamente decir, ah, bueno, vamos a ocupar estiércol para la milpa, o vamos a utilizar composta o vermicomposta para la milpa. Piensen en términos económicos, piensen en términos prácticos, piensen en términos teóricos, qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Bueno, pues eso. Debe tener conclusiones, bibliografía. Se requiere describir los elementos teóricos y prácticos de cada opción de manejo. Por ejemplo, responder a las preguntas siguientes. Bueno, en realidad aquí yo les pongo así como algunas ideas claves que les pueden servir, ¿no? Ejemplo, responder a las preguntas siguientes. Abono verde, ¿qué es el abono verde? ¿Para qué sirve el abono verde? ¿Dónde se usa el abono verde? ¿Cuáles son las condiciones teóricas para que funcione el abono verde? Y lo mismo para agroforestería. Si ustedes deciden abono verde o deciden agroforestería, bueno, su trabajo final va a versar o sobre abono verde o sobre agroforestería o sobre agricultura de conservación o sobre composta o sobre lombricomposta. Pero siempre tiene que ir dirigido a un sistema de producción. No es solamente hablar de la composta y se acabó. No, tiene que ser con referencia a un sistema de producción. Sí. Si ustedes me hablan del lombricomposta, a ver en qué sistema de producción. Y ya desde ese mismo momento yo voy a decir, ¿esto es factible o no es factible? Si me dicen lombricomposta para la agricultura convencional en el sur de Yucatán, bueno, eso será posible. Si me dicen lombricomposta para el manejo de hortalizas en el solar, bueno, ahí ya como que puede ser posible porque estamos hablando de que no se necesitan de volúmenes industriales, sino más bien cantidades modestas, como pues bastante adaptados a la agricultura de esa naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, así es, por eso es que les tengo puesto estas preguntas, ¿no? Abono verde, agroforestería, agricultura de conservación, composta, lombricomposta. Por ejemplo, agricultura de conservación, a ver, definir cuáles son los conceptos, cuáles son las cuestiones teóricas acerca de la agricultura de conservación, cómo se adapta la agricultura de conservación en el estado de Yucatán, en qué sistemas de producción se puede dar la agricultura de conservación en el estado de Yucatán, en algún municipio en específico. Bueno, todo eso habrá que intentar responder, ¿sí? A través del documento ustedes tendrán la oportunidad de responder a estas interrogantes. Por ejemplo, cuáles son sus componentes, qué es, cómo funciona desde el punto de vista teórico, cómo se adapta en las condiciones de Yucatán o la península de Yucatán, por qué debe de utilizarse dicha opción, cuándo debe de utilizarse, dónde funciona mejor y por qué. Entonces, pues es una reseña con una extensión de 8 a 10 cuartillas en espacio sencillo. Letra 12, tipo Arial. Como siempre, ¿no? El nombre de archivo debe tener las características siguientes. ADA, el número de la ADA, el equipo, el número del equipo. La lista de los integrantes del equipo, el % de participación de cada integrante del equipo. Y la fecha de entrega es el 22 de junio. Bueno, ya estamos avanzando bastante rápido. Así que los invito para que pues enfoquen una buena parte de su tiempo a esta actividad. Y pues por ahora nos tocaría escuchar a
los equipos que faltan. Bueno, obviamente que si tienen alguna pregunta con relación al trabajo final, pues también me gustaría escuchar, porque de repente como que fue mucha la información que mencioné. Pero bueno, de todas maneras, todo eso está en la plataforma. ¿Cierto, Liliana? ¿Me escuchan? Creo que a la compañera Mariana, creo que se refería, profe. Ah, Mariana. No, no, Liliana. ¿Quién No, no, preguntó? ¿Quién no, preguntó? no hay Lilianas en el salón. Creo que sí era Mariana la que preguntó hace rato. En el salón no hay Mariana. Perdón, Liliana. Sí, sí, hay No, una. no. Ah, Sí, sí entonces hay. me confundí, perdón. Bueno, no, no importa. Está bien. Pero no sé si alguien tuvo oportunidad en lo que yo comentaba, si tuvo oportunidad de revisar la plataforma. Solo quiero estar seguro de que ustedes también tienen acceso a esa información. Sí, profe, ya accedimos a ella. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, ya. Entonces, si les parece, escuchamos a los... No, pero ya no nos va a dar tiempo. Lo que podemos hacer es, si quieren compartir algunos equipos, esas fotos que les pedí sobre el avance de la práctica de nodulación, pues sería, eso sí nos daría tiempo, pero para las presentaciones ya tenemos castigado el tiempo. ¿Sí? Si les parece. Y el martes próximo entonces continuamos con las presentaciones. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. ¿Les parece Listo, lo profe. primero o les parece lo segundo? Lo de las fotos, yo creo, ¿no? Es que no da tiempo. Sí, sí, está bien. Está bien, vamos a ver las fotos y ya con eso estaríamos cerrando. Pues cualquier equipo, aquí va a ser un poco aleatorio. Es más, vamos a ver solamente 2 o 3. Y sí les pido que sea más o menos ágil. ¿Empezamos? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice sí? Mariela. ¿Sí está Mariela? Sí, aquí estoy. Ándale. Ay, ¿Qué te parece si presentan, Mariela? Ok, en las fotos mi compañero Cuau las tiene. Creo que está teniendo problemas en su conexión, pero apenas se conecte. Digo, apenas. Vuelva. Boca. Sí. Está muy bien. Sí. ¿Y Guadalupe? ¿Qué te parece si nos comparten Guadalupe? Prof, Mientras... disculpa, requiere las fotos del experimento del suelo, perdón, eso está queriendo observar. Ajá, no, miren, lo que a mí me importa es saber qué tanto están avanzando en su práctica de nodulación. Y la mejor forma de saberlo es a través de estas evidencias fotográficas, ¿no? Y que me comenten algo de esas evidencias fotográficas. Nada más, eso me interesa. Sí, de la nodulación sí le puedo comentar, pero ahorita no tengo las fotos, la verdad no he querido mover
digamos, el experimento, las bolsas, porque como están muy inestables, se daña rápido. Entonces, fotos sí me faltan, pero le comentaba ese día que tenemos en la fibra de coco, que fue uno de los sustratos Tratamientos. de los tratamientos, gracias, que elegimos. En ella, germinó un 90% de las semillas. En los otros 90. dos no hubo Emergencia. incidencia de germinación, ¿no? Entonces creo que en los de coco vamos a poder observar. Sin embargo, no se están desarrollando bien las plántulas, supongo por la luz que les afecta a las raíces, pero es una hipótesis nada más, no sabría. Pues probablemente es que depende. Si tiene poca luz, pues la planta debe de estar hasta medio etiolada, ¿no? Y por eso les había dicho, ¿tienen algún espacio con luz? Porque sí requiere de buena luz. Pero bueno, pues Maestro, hay que reportar, Cuautli, hay que reportar independientemente de los resultados que se obtengan. ¿Está bien? O sea, hay que cumplir con la ADA. Y si se Claro, tuvo problemas con la pero luz, bueno, también se tiene que comentar. O sea, se abren las bolsas, se trata de contar si es que los hay, y si no los hay, pues decir también no hay, pero lo ideal es que, pues ojalá y por lo menos unos cuantos equipos eh, puedan lograr este objetivo de observar los nódulos de la planta, ¿no? Bueno, y en los casos en donde tengan dificultades, pues mostrar las fotos que hicieron el trabajo, pero también mostrar las fotos donde están las evidencias de que no formaron los nódulos, mostrar evidencias de que la planta sí tuvo problemas por poca luz, por falta de luz, o sí, por poca, porque sí hay luz, pero insuficiente. Bueno, en esos casos, así es como se tiene que hacer el reporte. Bueno, ¿quién otra quería participar? ¿Había alguien más que quería participar? Si me maestro, dice, sí, dime. soy Fátima, estoy en el equipo de Cuau. Ujú. Ya mandé algunas fotos que tenemos recopilado. Ok, Sí, están ya en el chat en el chat, del team. vamos a ver, Sí. en el chat, vamos a ver, en el chat. Ahí se están cargando. Sí, ahí está. Y estas, ¿cuánto tiempo tenían cuando tomaron la foto? esas son de la semana pasada las fotos, profe. No, está reciente el trabajo. Sí, porque tuvimos problemas con la germinación de la semilla desde la primera fecha, maestro. Entonces, o sea, aplicamos la técnica de daño mecánico y ya es que emergieron las plántulas. Por eso están muy pequeñitas. Sí, es lo que Es estoy que viendo, está muy primero pequeño. aplicamos la técnica de calentarlas, prof, la de Sí, hervirlas, sí, hidratarlas y después servirlas, pero ujú, hubo cero germinación, cero, y fue que sí. decidimos empezar de nuevo. Sí. Ah, ok, ok. Pues sí, también se ve que le falta un poco, o sea, sí le falta luz a la planta. Y la otra también es que las bolsas de repente como que quedaron bastante grandes para ver lo que estoy viendo. Pues bueno, está bien, gracias, Cuautli. Gracias, Fátima, por compartir sus avances. Vamos a ver si hay otro equipo quiere compartirnos. Dije dos, tres, pues tal vez un equipo más y ya cerramos. Es tu equipo, ¿verdad, Mariela? Cuautli. Sí, Sí, prof, profe, es mi Ah, muy somos bien. nosotros tres. Nosotros Perfecto, tres. perfecto.
Muy bien. Liliana, ¿cómo están ustedes con con esta práctica de nodulación? Emir, ¿sigues Profe, por ahí? ¿Sigues, Emir? Sí, dime. mi equipo acaban de enviar las fotos, no sé si le aparece en el chat. Ahora lo vemos. Vamos a ver. Ujú. Muy bien. Bueno, Estas plántulas, ¿como cuánto tendrán? Como como 20 15 días. días. 15 días, más o menos. 20 Sí, días. le había comentado que lo hicimos y no emergieron. Ajá, Y, y repitieron. y lo Y cambiamos repitieron. también. Ajá. Ajá. Ah, Y pero esta vez lo está, hicimos con vasos. ajá, está muy bien. Me parece bastante bien. En este caso, sí se ve bastante bien. Ahora, si queremos ver nódulos, habrá que esperar que estas plántulas, alcance siquiera unos 20-25 centímetros. Entonces, lo que estoy viendo es que como que se estresó la planta, ¿verdad? Es que le cayó un poquito de la lluvia hoy, pero Ah, no mucho. bueno, está bien. Y está soleado donde está, ¿verdad? Sí, sol Está, directo. está bien, está bien. Pues manténganlo así, este, manténganla así porque yo pienso tiene bastante potencial de que ustedes sí logren observar los nódulos, pero hay que esperar que llegue la plántula siquiera a los 20 o 25 centímetros. Ahora están muy pequeñitas todavía. Ok, maestro. Bueno, muy Ok. bien. Gracias, Guadalupe, ¿verdad? Sí, maestro. Gracias, Guadalupe. Bien, pues miren, vamos a dejar por hoy la sesión hasta aquí. Nada más, por favor, enciendan sus micrófonos para el pase de lista. ¿Qué fecha es hoy? 3, ¿verdad? Sí, maestro. Sí. Bueno, iniciamos con Gamboa, Presente. Co, Presente. Magaña, Presente. Medrano, Rodríguez, Rodríguez Kut. sí, Rodríguez Cruz, Presente, profe. Bojorques, Presente, profe. gracias. Díaz, Presente, profe. gracias. Echeverría, Presente, profesor. gracias. Hernández, Presente. Tuyub, Presente, profe. Briceño, Coma, Samberino, Presente. Segura, Salazar, Ayala, Presente. Itza, Presente.
Mazún, Presente. Medina, Presente. Yáñez, Presente. Barrera, Presente, profe. Brito, gracias. Brito, Presente. Pavón, Presente. Profe, Pérez, Yo sí Presente. vine con más salas. Está fallando mi internet. ¿quién eres? Con más salas. Omar. Muy bien, gracias por decirme, porque si no ya te había puesto tu falta. Rodríguez Salazar, Presente, presente, maestro. Santos, Presente. Argáez, Presente. Laguna, presente, profe. Palma, Presente. Caro, Mora, Presente. Novelo, Presente. Salazar, Chay, Presente. muy bien, pues continuamos el martes y por ahora Excelente. es todo. Gracias. De nada, Buenas tardes. hasta luego. Buenas tardes, Hasta luego, maestro. hasta luego.